Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles hoy y me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes por este medio, pues con otra lección sobre el libro de Juan, el Evangelio según Juan, de los cuadros de Jesús. Pero antes de comenzar la lección en esta mañana, quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por su amor y su apoyo en cuanto a oración y también ofrendas para el Seminario Bíblico Bautista. La inversión que ustedes hacen en las vidas de los jóvenes y los que rinden sus vidas y vienen al Seminario Bíblico Bautista es de valor que no, digamos, que no tiene igual. Y muchas gracias, hermanos, por esto y gracias por sus oraciones. Sigan orando. Tuvimos una buena apertura. Tenemos 8 estudiantes nuevos. Los cultos eran muy buenos, con buena predicación, buena asistencia, buena presencia de los pastores y apoyo, y también de los nuevos jóvenes, testimonios, música y todo. Damos gracias a Dios por la buena apertura que nos dio a este nuevo año escolar 2025-2026. Y gracias por su participación y su apoyo en cuanto al seminario. Siguen orando que Dios siga mandando jóvenes que rinden sus vidas y entren para prepararse para el ministerio, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ahora, en esta mañana, quisiera dirigirme al libro de Juan, el capítulo 10, y aquí encontramos otro cuadro de Jesús. Cada capítulo del libro de Juan presenta un cuadro particular con respecto a Jesús y su ministerio. Ahora en el capítulo 10, casi la mitad del libro, encontramos a Jesús como el buen pastor. Encontramos en este capítulo la palabra pastor 6 veces, el pastor la frase buen pastor 2 veces. Él dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor. Él no titubea, no vacila en identificarse en cuanto en cuanto a su posición con sus ovejas. Él simplemente dice, yo soy el buen pastor, y luego califica ahí como el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Y luego en el versículo 14, yo soy el buen pastor. Segunda vez que se repite la frase, el buen pastor, y conozco mis ovejas y los míos me conocen. Aquí se identifica como de un conocimiento mutua entre él y sus ovejas. Él nos conoce como sus ovejas. No somos extraños. Él nos conoce íntimamente y nosotros le conocemos a él. Entonces, viendo este capítulo, notamos hay 10 diferentes maneras en que él se presenta como el buen pastor en este capítulo. Primeramente, él se presenta como la puerta al cielo. En el versículo 1, él dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Él es la puerta al cielo. Y cuando él dice las palabras, la frase, de cierto, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en cada una de las cartas dirigidas a las 7 iglesias de Asia, él comienza y termina diciendo, de cierto os digo, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Cuando él dice estas palabras, de cierto, que él comenzó usando en el capítulo 1, hablando del nuevo nacimiento, esto significa atención. Pon atención, escucha con mucho cuidado, porque es de mucho valor y estima lo que va a decir. Y cuando él dice, de cierto, el que no entra por esta puerta es ladrón, él está identificándose como la puerta al cielo, pero no solamente la puerta
la única puerta. En el libro de Mateo, capítulo 7, la Biblia dice estas palabras en el libro de capítulo 7 del libro de Mateo. Dice las palabras 13 y 14 de esta manera. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Es decir, hay dos caminos que entran en la eternidad. Una puerta entra al cielo, otra puerta entra con el destino de la perdición o el infierno. Y él dice, los que entran por la puerta ancha y espacioso, en donde están entrando por la puerta que lleva a la perdición. Y dice, muchos son los que entran por ella. Pero al contrario, en contraste, los que entran por la puerta que lleva al cielo, él dice, esa puerta es estrecha, es angosto y muy estrecha y lleva la vida. Y él dice, pocos son los que la hallan. Es porque la mayoría sigue la opinión de la multitud, y la multitud en cuanto a esto está equivocado. Entonces, él es la única puerta al cielo, y hay que prestar atención a estas frases, a estas palabras, de cierto, de cierto. Él dice, de los que no entran por esta puerta, que intenten entrar por otra puerta. Por ejemplo, intenten entrar por medio de las obras, o intenten entrar por medio de la ley que nos lleva a Cristo Jesús, o el que simplemente ignora esta puerta. Crean que hay, como algunos enseñan, hay muchos caminos, hay solamente una sola puerta. Él dice en el libro de Hechos, capítulo 4, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como hay un solo nombre, hay una sola puerta que abre al cielo. Y el que no entre por esta puerta y usa otros medios y tratan otras puertas, no importa que sea sincero, etc., la Biblia le clasifica como un ladrón y salteador. Pero el que por esta puerta entra, Cristo dice que Cristo es su pastor, según el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. O es decir, el que entra por la puerta, la frase el pastor de las ovejas es conectada. Cristo es el pastor de esas que entran por él como la puerta. Entonces, él solamente es pastor. Él es creador de toda la humanidad, pero solamente es pastor de los que entran por él al cielo. Él dice en el capítulo 10 más tarde, yo soy la puerta. Y él dice que a esa puerta el portero, Dios el Padre, abre a esta puerta. El portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por nombre y la saca. Entonces es la única puerta según la palabra de Dios. Entonces, como el buen pastor es la puerta al cielo, pero como el buen pastor, él es el pastor personal. Esto nos enseña los versículos del 4 al 6. En el versículo 4, cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de sus propias ovejas, es decir, hablando de los que son suyos o suyas solamente, y no las demás. No, aquí está hablando de la humanidad, está hablando de los que son sus ovejas. ¿Y cómo llegamos a ser uno de sus ovejas? Por oírle como nuestro Salvador y aceptarle como y entrar al cielo por medio de él. Como el pastor personal, él nos separa de los demás. Él no nos clasifica entre el mundo. Cuando él viene para juzgar, él nos juzgará a nosotros primero, aparte de de lo que él llama los cabritos o de las cabras. Él no nos clasifica en la misma congregación, aunque todos nacimos depravados y propensos al pecado. No todos van a ir a la depravación. Algunos van a ir al cielo porque aceptan a Cristo. Otros van a ir al infierno porque por algún motivo u otro ya no aceptan a Cristo como la única puerta. Como el pastor personal no solamente nos identifica aparte de los demás de la humanidad, porque somos suyos,
pero Él es nuestro ejemplo. Va delante de ellas, dice el versículo 4, y las ovejas le siguen y conocen su voz. Al extraño no seguirán las ovejas, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Es algo curioso. Cuando uno conoce al Señor, identifica la verdad de la palabra de Dios, identifica los que actualmente conocen a Cristo, pueden distinguir entre lo que es una voz religiosa y una voz que es actualmente de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos habla por medio de su palabra, que es la palabra de Dios. Sin embargo, hay muchos que no entienden a Él como nuestro pastor personal. Son enseñados por su iglesia, por su religión, por la humanidad y otros, la ciencia, falsamente llamada ciencia, que hay muchos caminos que llegan al cielo y si eres sincero vas a poder llegar, pero no es cierto. Muchos no entendían. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les decía. ¿Qué estaba diciendo? Si quieres ir al cielo, si quieres ser uno de mis ovejas, tienen que juntarte a mi rebaño, recibirme como tu Salvador. Pero no solamente es la puerta al cielo y el pastor personal, pero tercero notamos, y aquí es un sobreénfasis, podemos decir, Él es la única puerta. Ahora, en el primer versículo se identificó como la única puerta, de cierto digo. Pero ahora lo repite, volvió pues a decirles, de cierto digo, presta atención, pon atención, yo soy la puerta de las ovejas. No hay otra forma para entrar, es la única puerta, es el único nombre, es el que murió, Él es el que fue hecho pecado por ti y por mí. Él es quien Dios le agradó a Dios a afligirle por tu y mi pecado. Él es quien fue sepultado. Él es quien que resucitó de entre los muertos. Entonces, Él es la puerta y Él es la única puerta. Él repite esto, enfatizando esto en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando Él habla de los que van a llegar, van a ir al cielo y que vienen al Padre. Él dice, yo soy el camino. Él no es un camino, es el camino. Yo soy la vida. Yo no soy una de las vidas. Yo soy la vida. Y yo soy el camino, la vida y la verdad. No una es verdad, pero es la verdad. Todo aquel que viene a mí tiene que entrar por medio de mí para ir con el Padre y al cielo. Entonces, Él es la puerta. Es la puerta, no una puerta, pero la puerta. Hay muchas puertas falsas. Hay puertas que parecen correctas, pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte, según Proverbios 14, versículo 12. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. No hay otras puertas. Si alguien viene a ti y dice que hay otra puerta, otra manera que tú puedes llegar al cielo, además de la verdadera puerta, quien es Cristo Jesús, es un ladrón, es un salteador y es un engañador. Y en la Biblia dice, no le oigan, las ovejas no le escuchan. Es la única puerta de salvación. Yo soy la puerta y nota, el que por mí entrará y será que salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es como él dijo en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Abre la puerta a quién? A Cristo Jesús. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de tener comunión con Él al entrar a Él. Es la puerta de salvación y es la puerta de vida. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Notamos que los que no presentan a Cristo como la verdadera puerta, el pecado abunda aún más. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Por qué? Porque Él es la puerta de vida. El que en mí cree
tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Pero luego, número 4, notamos que el buen pastor es el pastor que da su vida en sacrificio por sus ovejas. ¿Por qué? Porque es el buen pastor. Él no vino para destruir. Él no vino para juzgar. Él vino para salvar. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por esto, Él es el buen pastor. Y notan, el buen pastor da su vida por las ovejas. Es lo que la Biblia nos declara desde Juan capítulo 1, que Él vino para dar su vida en sacrificio por nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y ser hecho pecado por ti y por mí y resucitar. Por eso la Biblia, Pablo nos enseña en 1 Corintios, Él nos ha sido hecho justicia, nos ha sido hecho redención y es nuestra propiciación. Él no es un asalariado. Él no lo hace para su propio beneficio. Él sacrificó todo para que tú y yo tengamos la vida eterna, porque Él dio su vida por nosotros. Él fue herido por nuestros pecados, fue hecho pecado por nosotros. Al que no es el verdadero pastor, que es un pastor falso, no le importan las ovejas, solamente le importan lo que puede adquirir o aprovechar de las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y si le cuesta demasiado, lo rechaza. Pero al pastor verdadero, quien es el pastor Cristo Jesús, Él dio su vida por las ovejas. Y Él conoce sus ovejas, según el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este conocimiento entre Cristo y la oveja nos es mutuo, según la palabra de Dios. Porque fue el propósito de Él cuando Él vino al mundo para venir y morir por nuestros pecados. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Pero luego, número 5, Él es también el pastor evangelista. En el versículo 16 al 18 notamos esto. Aquí Él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Él escuchó a Nicodemo vino a Él por noche, Él le prestó atención y le dijo, es necesario que tú te nazcas de nuevo. Cuando no Lázaro, sino ya se me olvida el nombre del hombre que vino a Él, Zaqueo, que estaba buscándole, entonces él sabía que estaba en el árbol y al pasar debajo, él miró arriba y dijo, Zaqueo, bájate porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cristo está buscando a otras ovejas que no son de este redil. Los rediles serían como sinónimo con iglesias. Hay muchas iglesias, diferentes iglesias, una y otra denominación. ¿Cómo distinguimos la diferencia entre una denominación, la que es verdadera, y la que no es? Por lo que creen. Si creen la Biblia y creen que Cristo es Dios y creen que Cristo es el único camino y creen que Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó y que Él viene otra vez, entonces el evangelio que predica es la verdad y podemos creer esto. Y a lo mejor el resto es verdadero también, aunque a veces no tiene el mismo nombre. Él puso su vida en el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Algunos dijeron que los judíos le mataron. Algunos dijeron que los romanos le mataron. Pero Él puso su vida. Él se acostó y se permitió que ellos lo tomaran para que Él pudiera volverla a tomar también. Él puso su vida voluntariamente. El Padre no le forzó. Él vino en la forma humana
en la persona de Cristo, nació de la mujer y entonces vivió entre nosotros, padeció todo de nosotros menos la comisión del pecado. Y él puso su vida por su misma voluntad según la palabra de Dios. Él puso su vida en obediencia y al mandato de tu Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto fue la parte del Padre. Él amó al mundo tal que él envió a su Hijo. Su Hijo le obedeció, vino y tomó el cuerpo, se humanizó, podemos decir, se encarnó y vino a ser hombre, y luego él pudo tomar nuestros pecados sobre sí y ser castigado y matado por su Padre para salvarnos de nuestros pecados, siendo nuestro sacrificio y nuestra redención. Pero número 6, notamos que en su curso de ser el buen pastor, él también llegó a ser el pastor de visión. Notamos cuando él comenzó a hablar entonces la palabra de Dios y enseñarles lo que decía Dios y hablar del amor de Dios y levantar los muertos y echar fuera los demonios. Entonces hubo una disensión por su palabra. Siempre cuando predicamos la palabra hay los que no están de acuerdo y puede producir disensión entre los que lo oyen porque simplemente no aceptan. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, porque él reclamaba ser el buen pastor que daba su vida por las ovejas y por los pecados del mundo. Había división, no estaban de acuerdo. Así hubo disensión por la palabra que él dice. Y cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, la gente dice es muy anticuado lo que dicen, es mentira, no está de acuerdo con la ciencia. Entonces viene a haber disensión por causa de la palabra de Dios. Había disensión por causa de acusaciones falsas de los mismos fariseos. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Dicen, no le echen, no le escuchen, no le prestan atención. Él está haciendo lo que hace por medio del poder del demonio. O ellos dicen, está fuera de sí, está loco, está hablando cosas que no son ciertas. Eran puras acusaciones falsas por las multitudes y los falsos maestros de la religión. Y había disensión por ignorar lo obvio. Versículo 21. Simplemente no había acuerdo entre ellos y la identidad de Cristo, no solamente porque rechazaron su palabra, no solamente porque creyeron las acusaciones falsas, pero porque ellos ignoraron a propósito lo obvio que Cristo decía. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Pero a pesar de esta verdad obvia que tenía que haber venido de Dios, le rechazaron, no le creyeron y había disensión porque le pasaron por alto la verdad que Cristo presentaba por sus buenas obras. Pero luego también notamos número 7, que él llegó a ser a consecuencia a ser el pastor rechazado. Ellos estaban en el día de la fiesta de lo que llamamos el día de la Semana Santa, en la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Qué mejor lugar que estar en la casa de Dios el día de la Pascua o el día del domingo? Entonces, pero ellos le rechazaron, primero en el versículo 24, porque por no ser claro, según ellos dijeron, tú no nos hablas directamente, no nos estás diciendo la verdad, estás en contra de la tradición que hemos recibido. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente.
Pero ellos habían rechazado a él porque rechazaron su testimonio. Versículo 25. No creyeron su testimonio. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. No lo han aceptado. Han visto mis obras. Han visto que nadie puede hacer lo que yo hago si no fuera de Dios. Pero lo ha rechazado porque no concuerda con vuestras tradiciones. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellos dan testimonio de mí, pero ellos rechazaron su testimonio. Y es lo que dice en la Biblia, dice, en los últimos días vendrán muchos burlándose de la palabra de Dios y diciendo que desde el principio ha acontecido así y todavía no ha venido para limpiar y juzgar este mundo y salvar la humanidad. Pero le rechazaron por no creer su testimonio y no ser claros según ellos. ¿Y por qué? Porque no eran de sus ovejas. Las ovejas creyeron. Nicodemo vino de noche y creyó y nació de nuevo. A José de Arimateo vino y sacó su cuerpo de la cruz y le sepultó porque él creyó. Cuando uno es de sus ovejas, cree la palabra de Dios y cree lo que Cristo dice acerca de mí. Pero él dice, ellos no eran de sus ovejas, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, ¿de quiénes eran? Eran de su padre, el diablo, quien es mentiroso desde el principio. Pero luego, número 8, él es el pastor que nos da la seguridad. El versículo 27, ¿por qué? Porque oímos su voz. Mis ovejas, mi voz, y yo las conozco y me siguen. La palabra de Dios, la Biblia, es la voz de Dios escrita y dejado en este mundo como un testimonio. Mis palabras son verdad, dice él. Yo soy la verdad, él dice. Lo que él decía era la verdad. La palabra que él ha dejado es la verdad. Y la Biblia dice, mis palabras dan testimonio. Él dice, escudriñad las escrituras, porque son su voz. En ellas pensáis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él es la vida de sus ovejas. Él dice, y yo les doy vida eterna. No dice que ganamos la vida eterna. No dice que nosotros merecemos la vida eterna. Él dice que Él nos dio la vida eterna. Es un regalo, porque la paga del pecado más la dádiva de Dios es vida eterna. Y sus ovejas nunca perecerán, dice el versículo 28. Y no perecerán, ¿cuándo? Jamás. ¿Y quién las puede arrebatar de la mano? Ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Nota la seguridad. Somos sus ovejas. Nos promete que nunca nos pereceremos. Nos promete que nadie nos puede arrebatar de la mano, ni de la iglesia, ni el papa, ni un ángel, ni un poder, ni un ángel nos puede arrebatar de su mano. Y luego él dice, sus ovejas son guardadas por su Padre y por Cristo. Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor de todos. Se nos olvida y se le olvida al mundo que Cristo y que Dios es omnipotente. No hay nada imposible para Él. Lo que Él piensa vino a existir, dice la palabra de Dios. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Noten que Él nos ha prometido la vida eterna. Estamos guardados en la mano de Él y estamos en la mano del Padre, y Él y el Padre son uno, dice la Biblia. Así Cristo es omnipotente, omnipresente y omnisciente, y nadie, ni el diablo, ni ningún poder puede arrebatarnos de la mano de Dios. Tenemos vida eterna. Yo no entiendo por qué la gente dice que podemos perder nuestra salvación. ¿Cómo puede perder algo que es eterno? De otra forma, ya no es eterno. Pero luego, penúltimo, Él es el pastor de amor. Versículos 31 al 39. La Biblia dice que ellos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero les amó, aunque ellos intentaron apedrearle. Ellos ignoraron sus buenas obras. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreas?
apedreáis. Él les amó a pesar que ignoraron sus buenas obras. Él les amó aunque ellos, porque él reclamaba hacer de Dios y lo rechazó como la verdad. Él les amó en el versículo 34 a pesar del hecho que ellos rechazaron la ley de la gracia que él les había enseñado. No está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois, y se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy, o porque yo dije yo soy Dios. A pesar del hecho que ellos rechazaron su misma ley, rechazaron la verdad como el ungido de Dios y Dios mismo, y a pesar del hecho que ellos no habían creído sus obras, a pesar del hecho que ellos, a pesar de todo que Él les dijo del 31 al 39, ellos procuraron prenderle y matarle otra vez. Él todavía les amó y escapó de sus manos. Por último, le encontramos aquí como el pastor paciente. Para con los que le habían oído primero de él por Juan el Bautista, versículo 40, y dice, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. El evangelio comenzó en ese lugar al lado del Jordán por medio de Juan, quien testificaba de él, de quien no tenía derecho de desatar las correas de sus zapatos o sandalias, de quien él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No todos le rechazaron que Juan predicaba, pero ahora Cristo vuelve porque es paciente para que otros que le hayan escuchado y no le hayan aceptado todavía, para darles otra oportunidad para ser salvos. Y a causa de su paciencia, muchos creyeron en él en el versículo 41 y 42. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, ningún milagro hizo, ni una señal, ni una gran obra hizo. Pero todo lo que Juan dijo de hablando de Cristo, quien reclamaba ser el Hijo de Dios, quien nos amó con un amor eterno y se ofreció a sí mismo en rescate como nuestro pago por el pecado, era verdad, y muchos creyeron en él allí. Muchos preguntan por qué sigue la maldad, por qué Dios permite la maldad, porque Dios es un Dios paciente. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro capítulo 3 de esta manera. Notan lo que la Biblia dice en esta epístola de Pedro capítulo 3. En el versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Por qué Cristo todavía no ha venido? ¿Por qué Cristo permite la maldad que sigue en el mundo? ¿Por qué Cristo no mata a los que matan a niños y no matan a los terroristas y los que nos hacen daño y buscan nuestra maldad y buscan nuestra muerte? Dice la Biblia, porque Él es paciente. El Señor no retarda, no pospone su promesa según algunos la tienen por tardanza. Él un día va a cumplir sus promesas, sino que ahora es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la Biblia dice en el versículo 15, tener entendido, entienda esto, que la paciencia de Dios, que el hecho que Dios es paciente hacia los incrédulos todavía, es para salvación, como nuestro amado Pablo, hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él es un pastor paciente. Si tú eres todavía una persona que nunca ha puesto su fe en Cristo Jesús y no tienes la vida eterna y no estás seguro que tú al morir que vas a ir al cielo, Dios todavía está extendiendo su amor hacia ti en paciencia. Todavía está diciendo a ti, ven a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Aprended de mí, porque hallaréis descanso para vuestra alma. Si quieres este descanso y el perdón de tus pecados, yo te invito hoy que hagas a Cristo Jesús tu Salvador. Invítale que entre
en tu corazón y te salve. Dile en tu corazón: Señor, yo creo el mensaje que me has dado. Yo creo que tú viniste y moriste por mí en la cruz de Calvario. Yo creo que tú fuiste sepultado según las Escrituras. Y yo creo que tú resucitaste y vienes otra vez. Y yo creo que el que viene a ti no será echado fuera. Que el que cree en ti, confía en ti, será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si nunca has hecho esto, todavía, yo te imploro, hazlo hoy. Invítale que entre en tu corazón. Entrégale tu corazón. Recíbele como tu Salvador. Al que a él viene, no lo echo fuera. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, aun a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no por sangre ni carne, no por tu fuerza, sino por Dios, quien dio a Cristo Jesús en rescate por ti. Por favor, recíbelo hoy. Que Dios le bendiga. Espero que pases una buena tarde este domingo.